Bien, buen día o buena noche o buena madrugada. Continuamos con los arquetipos masculinos. Este es el capítulo 2 del gran dios de dioses, Zeus, Júpiter. Como ya habíamos dicho anteriormente, Zeus se casó con Hera. No obstante, él no estaba en su ser la fidelidad plena, como la exigía Hera, la diosa del matrimonio, como lo exigía Hera, su esposa, y no era muy bueno para ocultar sus aventuras con sus amantes. Es así como Hera, montada en cólera varias veces, y a una de sus amantes llamada Io la convirtió en una vaca, a Calisto la convirtió en una osa, y Zeus sabía de lo que era capaz su esposa, de tal forma que trataba casi siempre de salvar a sus hijos y a sus amantes cuando podía. No siempre podía salvarlas y a veces Hera las eliminaba. Pero lo que hay que destacar en estos arquetipos masculinos es que Zeus, Júpiter, es el primer dios celestial en ser protector y generoso y dar confianza y apoyar a sus hijos, a su progenie. Rompe con el esquema devastador y destructor, aniquilante de sus predecesores, como lo fue su padre, Cronos, o como lo fue el padre de Cronos, Urano, que ni bien nacían los hijos, se los devoraba. Interpreto esto como un proceso del camino civilizatorio de la humanidad, el surgimiento de la paternidad, del padre que es capaz de ser generoso, de abrir caminos y de proteger a sus hijos. Es una de las luces, decíamos, cada arquetipo tiene luces y sombras, entonces una gran luz de uno de los arquetipos masculinos es en Zeus Júpiter esta paternidad. Se preocupa por tener un hogar en buenas condiciones. Para él sí está en su mente casarse y tener hijos y conformar una familia, eso está en su mente, en sus proyectos de vida, y que sus hijos sean la extensión de sí mismos, que sus hijos continúen sus caminos, los que él emprendió, que se hagan cargo de la empresa o del reinado o del espacio político que pudo abrirse. Entonces, Zeus como padre es una luz, porque la mayoría de los arquetipos masculinos que aborda Jan Shinoda Bolen no tienen esta característica de la paternidad. Entonces, esto es un proceso en la historia misma de la humanidad. Desde su perspectiva, un arquetipo Zeus considera que la madre debe de llevar las riendas de la casa en términos de la crianza de los hijos, es una buena madre, y él será un buen proveedor, siempre será como muy responsable de proveer y proteger a su familia, y se involucrará lo menos posible en el proceso de la crianza de los hijos. Será cuando estos ya entre la adolescencia y la juventud necesiten esta autoridad del padre, empezará a intervenir en su formación y en su educación. No obstante, así como hay luces en este arquetipo, encontramos también que hay sombras. Una de las sombras que tiene el arquetipo de Zeus es que no reflexiona mucho sobre sí mismo. Dice Jan Shinoda que su cabeza y su corazón están separados, que no une mente y corazón, que cuando ruge de ira y enojo
es de cuidado porque explota, no tiene pleno autocontrol, aunque sí es un arquetipo que trata de controlarse, pero cuando tiene que desplegar su ira, su enojo, su malestar, lo hace con plena conciencia para impactar en los otros, llámense súbditos, hijos, trabajadores, empleados, según sea el espacio en el que él se desenvuelva. Visionariamente, digo yo, Jan Shinoda, cuando escribió su libro de los dioses de cada hombre, para tratar de bajar a tierra y dar ejemplos concretos de estos arquetipos masculinos, ella, en el año de 1989, que es cuando hace su libro de los dioses de cada hombre, analizando los arquetipos masculinos, decía que un buen representante de un Zeus Júpiter con algunas sombras y oscuridades sería Donald Trump, el empresario Donald Trump. ¿Y quién iba a decir que años después este hombre justamente llegaría a la presidencia de los Estados Unidos y movería el piso y el tapete del imperio, ¿no? Otra de las sombras que puede expresar el arquetipo de Zeus Júpiter es que puede ser un padre desalmado cuando entra en cólera, y se dan ejemplos del caso de la mitología, como es el caso de Hefestos, que es el hijo que tuvo con Hera, con su esposa, y hay una versión que en una pelea que ambos tenían y estaba enfurecido Zeus, iba a golpear y a maltratar a Hera, al medio se metió Hefestos como hijo para defender a su madre, y el efecto que esto tuvo, la consecuencia que esto tuvo para el hijo fue que en su furia el padre lo arroja del Olimpo y cae al despeñadero y se va maltratando y lastimando. Por eso Hefestos es un dios contrahecho. Esa es una de las versiones de la mitología. Entonces, es un poder emocional que puede escapar al autocontrol cuando se enoja, y puede llegar incluso a herir a sus hijos, no solo emocional, sino físicamente. También hay otro ejemplo de la mitología de que mató a Jación con su rayo cuando trató de seducir a Deméter, que a su vez era su hermana, pero también era su esposa, con la cual tuvo a Perséfone. Entonces entra en tal enojo y tal ataque de celos que con su rayo mata a Jación. Otro ejemplo es que Faetón tomó su carro, su carruaje con sus caballos, el carro del sol, y lo desvió, Faetón, hijo de Helios, y Zeus lo castiga terriblemente. Asimismo, estos son ejemplos en el campo de la mitología, pero bajando al arquetipo masculino un poco más de carne y hueso y real. Si tiene una empresa, es un hombre que, decíamos, tiene la cabeza y el corazón bastante distanciados uno de lo otro, y puede despedir al personal, incluso a sus empleados más leales y fieles durante años. Si la empresa está en bancarrota o en posible quiebra, él no se va a tentar el corazón para despedir, y no le importa qué suceda con sus leales empleados o incluso amigos o las familias de estos. Esa es una característica de las sombras de este arquetipo. Digamos, no alcanza a ver el sufrimiento que puede generar en otros. Primero está él y los suyos, y después los demás, pero no demuestra conflicto emocional en tomar medidas drásticas. Nos pone otro ejemplo, que es el jefe de la mafia, El Padrino, estas extraordinarias películas
de Scorsese nos pueden ayudar a ver con gran claridad las características de luces y sombras de un arquetipo masculino como es el de Zeus, Júpiter. Entonces el Padrino nos da muestra de varias de estas características. Cuando manda a eliminar a alguien que le ha hecho daño a su familia o que se interpone en sus negocios, no se toca el corazón y simplemente los manda a ejecutar, no con mano propia, sino que tiene gente para hacerlo. Este fenómeno del narcotráfico, digamos, en nuestras vidas cotidianas, pues nos puede dar a través de N películas y videos, etcétera, nos pueden ilustrar este tipo de extremos que no son de ficción, sino que en verdad son reales, ¿no? La capacidad que tiene este arquetipo para poder eliminar a los que él considera sus enemigos. Nos describe Shinoda Bolen periodos de luz de este arquetipo, sobre todo en lo que se relaciona a que como padre quiere que sus hijos, sean obedientes, que sean una réplica de él mismo. Entre sus hijos va a tener siempre el predilecto y va a ser aquel hijo que sea el más racional, el de mente más fría, el que busca el éxito como él, o la hija como Atenea, su hija predilecta, la hija predilecta del padre, aliada del padre, que siempre va a estar atenta a las perspectivas y proyecciones que su padre tenga y cuidar también de lo que es su empresa, su reino, su poder. Es un padre que es cariñoso, que demuestra también pues protección, impulsa a sus hijos. En sus luces puede ser un padre que estimula a sus hijos a buscar su propio camino, pero también puede ser un padre que por tener tanto recurso material, económico, poder simbólico dentro de la familia, es también manipulador en la perspectiva de hacer que sus hijos asuman que su papel en el futuro es mantener su dinastía, su linaje por generaciones. Pone ejemplos de que ha habido hombres multimillonarios que han sido muy de este arquetipo. Asimismo, como tiene capital, empresas, industrias, podría ser un gran empresario, tiene la necesidad de tener un territorio, poseer un territorio propio, desde tener una casa ostentosa, una mansión, y no siempre son ricos. Los arquetipos Zeus pueden ser hombres modestos, pero que tienen este arquetipo que los mueve en la vida, pero que gustan de tener una casa confortable, digna para su familia. Para sus empresas buscan edificios ostentosos, caros. A mí se me ocurría poner el ejemplo de, por ejemplo, en Nueva York, alguna vez me enteré que Slim tiene un edificio que solo le costó $40 millones en una de las principales avenidas de Nueva York, que representa a su empresa. Entonces, esto del territorio en la época medieval, pues era tener el castillo y el feudo bien protegido, por decir algo. Estas grandes empresas o firmas que levantan edificios de muchísimos pisos, tal vez no tan estéticamente, pues que no son en edificios, diría yo, muy artísticos para mi gusto, pero sin embargo son ostentosos, ¿no? Son enormes, son grandes, representan poder, digamos, en términos
de su construcción y del espacio que ocupan. Bien, pues con esta luces y sombras que hablamos de Zeus Júpiter, un arquetipo masculino, diría yo, predominante desde que el patriarcado se ha instaurado en la sociedad humana y continúa vigente, pues terminó la segunda parte de la exposición sobre este arquetipo. Quienes quieran pues tener como pequeños cursos sobre este tema, pues pueden contactarme. Soy Etsiria y nos faltaría una tercera parte de Zeus Júpiter. Muchas gracias por su atención y espero sea esto de su interés.